Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hermanos, les saludo, les abrazo en el amor del Señor. Dando gracias a Dios que nos da una vez más estar reunidos para compartir de las Sagradas Escrituras, como venimos haciendo en el estudio sobre el libro de los Hechos, en forma correlativa. Hoy vamos a abrir en el capítulo 20. Y me gustaría que me acompañara y que juntos pudiéramos dar lectura a las Sagradas Escrituras. Amén. Y allí estaremos dando lectura a la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer desde el verso 7 al verso 12 inclusive del capítulo 20. Amén. Dice así la Sagrada Escritura. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, abrazándole, dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Oremos al Señor. Padre querido, queremos agradecerte en esta tarde que nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras, llegado el momento en el cual vamos a estar compartiendo de tu divina palabra. Te rogamos de ti la iluminación mediante el Espíritu Santo para la exposición de la misma, y que en la exposición de tu palabra sea encendido el fuego en nuestros corazones, arda la llama de la fe y de la esperanza en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado, iluminando nuestros entendimientos para que podamos ser entendidos en cuanto es tu voluntad, Señor. Y esto te lo agradecemos por medio del Señor Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano querido, aquí ya estaba retornando a Antioquía, que era prácticamente el lugar o de base de lo que era el ministerio del apóstol Pablo. Él siempre retornaba a Antioquía. En esta oportunidad él ya tenía determinado irse a Jerusalén
y sabiendo, dándole testimonio el Espíritu Santo en diferentes lugares, lo que le esperaba en Jerusalén, en algunos lugares, entendiendo de que ya no iba a volver a ver el rostro de los hermanos, permanecía allí entre ellos en el tiempo en el cual permanecía disertando largamente. En esta oportunidad fueron varios de los discípulos los que le acompañaron, amén, y adelantándose ellos se encontraron en Troas. Dicen los versículos anteriores al cual hemos leído, dice que en el verso 4 le acompañaron hasta Asia, Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo de Asia, Tíquico y Trofimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipo, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. O sea, ya los viajes venían acortándose. Si nosotros vemos que en otros lugares se quedaba por espacio de meses y en algunos lugares hasta más de un año, ahora era cuestión de días. Venía apresurándose el tiempo del cual el Señor le venía anunciando por medio del Espíritu Santo, que tenía que ver con su ministerio, dado que él había sido enviado como apóstol a los gentiles, pero también para testificar acerca de esta gracia y dar testimonio del Señor Jesucristo resucitado a reyes y a hombres en eminencia, a hombres en autoridad. Y Dios había marcado ya un camino por el cual él iba a ir a dar cumplimiento a este ministerio, que iba a ir en cadenas, iba a ir preso, amén. Por eso es que él se veía ligado en el espíritu al Señor y a su voluntad, aún a sabiendas de lo que le aguardaba en Jerusalén. Por lo cual ya los tiempos iban acortándose, ya eran cuestiones de días. En Troas él permaneció durante 7 días, compartiendo con la iglesia y exhortándole por periodos largos. Amén, por periodos largos. Y aquí nos dice que en el primer día de la semana, reunidos para partir el pan. Algunos preguntan por qué nosotros compartimos la cena del Señor el primer día de la semana, el día domingo. Bueno, justamente porque era práctica y era vida y práctica de la iglesia primitiva, el que cuando se reunían el primer día de la semana, lo cual es el domingo, se reunían ellos para partir el pan y para compartir de las Escrituras. Pero dice que en esta oportunidad se extendió hasta ya casi la medianoche, y habiendo muchas lámparas en el aposento alto. Los aposentos altos eran como lo que hoy vendríamos a conocer como salones de fiesta, como lugares que se pagaban para reuniones especiales, donde se reunían ellos a partir del pan y a compartir, a tener comunión, dado que el pueblo de Israel, algunos de ellos vivían en forma itinerante o como nómades, ¿no? De un lado a otro, y otros vivían en tiendas y otros habitaban en casas, amén. Pero estas casas eran pequeñas, por lo cual se rentaban estos lugares para este tipo de actividades, de lo cual también participaba la iglesia. Aquí ya vemos que ya el apóstol Pablo no estaba yendo a escuelas de los filósofos o de los griegos, como leímos en otros capítulos que él utilizó, no estaba yendo a sinagogas, sino que ya compartía con la iglesia, lo cual le daba libertad de poder hablar y exponer por largo tiempo, amén. Y dice que exponiendo por largo tiempo, un joven llamado Eutico le sobrevino un profundo sueño y cayó de la ventana, y levantándole los discípulos le hallaron muerto. Pero apresurándose Pablo lo abrazó, y habiéndole abrazado dijo: no está muerto, el joven vive. Amén. Pero lo que me meditaba yo en la meditación de esta palabra, que dice que después de haber, en el verso 11,
Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Imagínese el impacto y la impresión de que mientras uno está compartiendo de la palabra de Dios, suceda un hecho de esta naturaleza, ¿no? Una persona caiga muerta o se descompense. Más de una vez me ha pasado estar compartiendo, recuerdo especialmente los días que todavía no teníamos el cielo raso y de mucho calor, y que compartíamos de la palabra de Dios, y por ahí se llegaba a la hora del mediodía, a muchos hermanos le bajaba la presión, y más de una vez he estado compartiendo y alguno hasta se ha descompensado y le han tenido que atender, o dándole un vaso de agua, o ventilándolo, o compartiendo, o dándole un poco de azúcar o bebidas azucaradas para que les hubiera recobrara el ánimo, amén. Y nosotros podemos mirar que esto no fue un impedimento, y el impacto de lo sucedido no lo detuvo al apóstol Pablo a decir, bueno, está visto que hasta aquí tengo que compartir, amén. Hasta aquí tengo que compartir. No fue motivo para que él se detuviera, sino por el contrario, amén. Dice que aún cuando él retornó a la reunión, siguieron compartiendo el pan, partiendo el pan, comiendo, y él siguió exponiendo largamente hasta el alba. Hermano querido, ¿cuál es la reflexión que nosotros tenemos al leer la palabra de Dios? Que el impacto fue grande, pero la comisión que él tenía, el encargo que tenía de parte de Dios de exhortarle con abundancia de palabra y teniendo palabra, amén, porque una cosa es estar contando cuentos, una cosa es estar hablando por ahí de testimonio, y otra cosa es estar compartiendo la palabra de Dios, ¿no es cierto? A veces uno dice, bueno, esta historia ya me la han contado más de una vez, y sería bueno que me compartiera un pasaje de la Biblia, o que me explicara el pasaje que estamos leyendo, ¿no es cierto? Y no escuchar tantas veces esas historias que se reiteran, o esos cuentos para de alguna manera querer hacer reír a la gente. No, él sentía el encargo, y el Espíritu Santo hacía que de su interior brotara como un río de agua viva la palabra de Dios, y él siguió compartiendo. Por eso el impacto de lo sucedido no le detuvo, amén. Y si nosotros vamos a la Sagrada Escritura, podemos leer al apóstol Pedro, allí en el capítulo 1 de su primer carta, y me gustaría que pudiéramos meditar en este texto, porque cuando yo leía este acontecimiento y venía esta reflexión a mi corazón, no podía pensar en otra cosa sino en lo que dice el apóstol Pedro, amén. Capítulo 1, verso 23 al verso 25. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23 al verso 25, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, podemos meditar en este pasaje, hermano amado, en relación a este suceso, porque dice, toda carne del hombre, toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces uno puede decir, bueno, ¿qué pasó por lo cual no se detuvo la reunión ahí después de tal suceso, de tal impacto, ¿no? De un joven en plenitud de la vida cayendo como muerto, amén, si bien por el poder de Dios revivió y fue nuevamente después presentado vivo, o sea que le llevó un tiempo recuperarse,
sino que cuando se estaba despidiendo les presentó vivo, y esto fue de gran consuelo a la congregación. ¿Qué llevó a que el apóstol Pablo meditara? La misma reflexión que tuvo el apóstol Pedro. Toda carne del hombre es como hierba, y toda gloria del hombre como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, la reflexión que nosotros podemos traer, hermanos, el valor que tiene la palabra de Dios. Amén. Si bien una vida es muy valiosa y el sentir de una persona es muy valioso, o lo que pueda estar viviendo la persona en el momento es muy valioso, lo que va a permanecer es la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque hay personas que a veces hasta se pueden confundir o se pueden ofuscar diciendo no me prestaron la debida atención, o por qué no frenaron, no pararon en el momento de la reunión para atenderme en mi necesidad. Aún yo he conocido personas que en el momento en que he estado compartiendo la palabra de Dios vinieron golpeando, queriendo hablar con el pastor. Y gracias a Dios que los hermanos, ya sea los diáconos, los porteros, están preparados para dar respuesta ante ese hecho, ¿no? Que le dicen en el momento el pastor está compartiendo la palabra de Dios. Si quiere pase, siéntese, y cuando termine la reunión el pastor le va a atender con mucho gusto. Amén. Pero hay personas que hasta en ese momento se van ofuscadas o se van ofendidas porque piensan por qué el pastor no detuvo la reunión, o por qué el predicador, o por qué el que está enseñando no detiene la reunión para atender mi necesidad. Porque toda carne es como la hierba del campo, y toda gloria del hombre es como la flor del campo. La hierba se seca, amén. La flor se marchita y cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ahora, ¿qué significa que la palabra de Dios permanece para siempre? Vuelva a leer conmigo y detenidamente el verso 23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. O sea, nosotros fuimos renacidos de una simiente nueva, la cual es Cristo Jesús. Amén. Pero nos dice por medio de qué fuimos renacidos. Por la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Qué quiere decir el autor al escribirnos este texto? Primeramente, él está citando a uno de los libros de los profetas. Está citando al profeta Isaías en el capítulo 40, en el verso 6 al 9, está citando el apóstol Pedro. O sea que no es algo que le subió en su corazón por sí mismo, sino que es algo que el Espíritu Santo le trajo a memoria. De lo cual también doy testimonio que mientras yo leía y veía este suceso como si estuviera en ese aposento alto, me trasladaba en mi corazón y en mi pensamiento. Digo, ¡qué impacto! Una persona se te muere, vos estás compartiendo las Escrituras y después de ese suceso seguís compartiendo libremente. Y no solamente seguís compartiendo libremente, sino te seguís extendiendo hasta que raya el alba. O sea, de la medianoche hasta que raya el alba, quiere decir que él durante 5 o 6 horas más siguió compartiendo la palabra de Dios. Amén. Entonces, meditaba, ¿no? En qué impacto, qué fue lo que lo movió. Justamente cuando meditaba en eso también recordaba este texto de la Escritura del apóstol Pedro. Amén. Que la palabra de Dios es viva y permanece para siempre. O sea que cuando Dios la envía, ella está haciendo un trabajo, está cumpliendo con una labor. Entonces, es como que uno no puede parar ese trabajo, no puede parar esa labor. Por eso es que el mismo apóstol Pablo dijo, si predico de buena voluntad tengo la recompensa, porque lo hago de buena gana. Pero si no lo hago de buena gana, la necesidad me es impuesta. O sea, algo impuesto es algo a lo cual uno se encuentra forzado a realizarlo. Amén. Por eso es que a veces decimos, ¿cómo es que seguimos compartiendo con esta libertad o seguimos compartiendo con este ahínco? ¿Por qué?
porque es algo que es impuesto, es una necesidad que tenemos de hablar la palabra de Dios. Y uno puede decir, estamos hablando para 1, para 2, para 3, para 10, para 100, para miles. Amén. A veces no sabemos del impacto o de aquello lo cual va a producir la palabra. Lo cierto es que es algo que Dios está enviando en el momento. Y si Dios lo está enviando, no lo podemos frenar. Amén. No lo podemos frenar. Si el león ruge, ¿quién lo va a callar? Amén. Entonces, si Dios habla, ¿quién lo va a profetizar? Entonces, cuando Dios envía la palabra, no es algo que uno pueda frenar, y por eso puedo comprenderle y puedo compartir con ustedes la experiencia del apóstol Pablo de que no se sintió inhibido, cohibido, forzado a terminar la reunión por tal suceso, sino por lo contrario, siguió exponiendo largamente, siguió exponiendo por un largo periodo la palabra de Dios. Ahora, para que nosotros podamos comprender en este mismo capítulo, si nosotros seguimos leyendo, vamos a ver también el porqué de este suceso. Así que le invito para que me acompañe entonces para seguir leyendo la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Leamos verso 13. Nosotros, adelantándonos, embarcamos y navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene, navegando de allí. Al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, habiendo hecho escala en Trogilio, y al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar en días de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Aquí podemos ver de lo que veníamos hablando, que él ya tenía determinado ir a Jerusalén, y por eso es que se apresuraba y pasaba de largo. Aún Éfeso era una iglesia amada, una iglesia que él había engendrado en Cristo Jesús, pero asimismo él se veía en la necesidad de seguir y pasar de largo, no de pasar por Éfeso, porque sabía que si pasaba tenía que detenerse allí algunos días, ya que Éfeso era una de las iglesias que él había fundado. Verso 17, enviados pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Fíjese, él no fue, pero los hizo llamar para que vinieran a él. ¿Por qué? Porque tenía algo que tenía que expresarle, que aquí habla de lo que justamente veníamos reflexionando. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Esto lo hemos estado mirando desde prácticamente el comienzo de su ministerio, allí en el capítulo 11, hasta este capítulo. Nosotros hemos visto cómo le acechaban y aún se organizaban para viajar a otras ciudades y levantar turbas en contra del ministerio, para que si de alguna manera pudieran detener este ministerio que Dios había dado por medio del apóstol Pablo. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo,
con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Fíjese lo que dice en el verso 20, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. O sea, todo lo que estos hicieron para frenarlo, los judíos y sus acechanzas, nunca cumplió un cometido, nada fue útil como para que él se rehusara a enseñarles la palabra de Dios. Ni siquiera podemos decir el suceso del cual hemos leído recién, que es la muerte repentina o trágica de Eutico. No fue algo que impactara su vida o que de alguna manera lo escandalizara para decir, bueno, hasta aquí comparto y bueno, esto ya colmó la medida de las situaciones que estoy atravesando para continuar con el ministerio. ¿Cómo puede ser que estoy hablando y alguien caiga de una ventana y muera? Amén. ¿Cuál es el efecto o el resultado de mi ministerio? Sin embargo, como nada que fuera útil, él se rehusó a compartir abiertamente la palabra de Dios, tanto públicamente como en las casas. Y estaba ligado en el espíritu para ir a Jerusalén, y aunque no sabía bien ciertamente lo que le esperaba, sí tenía el testimonio por medio del Espíritu Santo que le esperaban prisiones y cárceles. No es que él estaba ajeno a las prisiones y a las cárceles, sino que sabía que esta vez iba a ser en forma definitiva. Ya él iba a estar culminando con su ministerio y estaría ya llegando a lo último, digamos, de aquello que le había sido encomendado de parte del Señor en cuanto a dar testimonio de las cosas que Dios le había permitido ver y de las cosas que le había permitido oír. Amén. Y dice, por ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí que yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he huido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada una. Y ahora, hermanos, os encomiendo a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y aquí nosotros podemos ver el entendimiento que él tenía en cuanto a la palabra de Dios y el valor que le daba. ¿Por qué? Porque los encomendó a la palabra de su gracia, la cual dice tiene el poder para sobreedificaros. No toda palabra viene de parte de Dios, no toda enseñanza es de parte de Dios, pero la palabra de su gracia lleva en sí el poder para sobreedificar a la iglesia. Por eso que por lo largo de las últimas décadas se han introducido muchas doctrinas dentro de la iglesia que más que traer edificación, que es por medio de la fe, han dividido a la iglesia en opiniones y en pensamientos, en que unos dicen que debe ser de una manera y otros dicen que debe ser de otra manera, en que unos aprueban y en otros desaprueban. ¿Por qué?
porque esa no es la palabra de Dios. La palabra de Dios lleva en sí el poder para sobreedificar a la iglesia, para que la iglesia bien concertada y unida entre sí se vaya edificando por la actividad propia de cada uno de los miembros. Ese era el pensamiento que el apóstol Pablo tenía en cuanto al valor de la palabra de Dios. Cuando decimos que la palabra de Dios es viva y permanece para siempre, justamente es de ese mensaje del que estamos hablando, y es la urgencia que él veía y que llevaba en sí mismo de anunciar, entre tanto le fuera posible, y aprovechando el tiempo en que se encontraba entre los hermanos, de anunciarle a la iglesia. ¿Por qué? Porque él sabía que después de su partida, primeramente iban a entrar lobos rapaces. Pero segundo, él sabía que lo que él había plantado en los corazones seguiría actuando para seguir edificándoles en amor hasta alcanzar la medida y la estatura del varón perfecto. A lo largo del siglo o de los siglos en la iglesia han intervenido hombres que han dejado un legado por el mensaje que han compartido. Conocemos, por ejemplo, a los reformadores y a los precursores de grandes movimientos cristianos que han marcado la historia del cristianismo, que han dejado un gran legado. Y todos ellos se caracterizaron por algo. ¿Por qué? Por no moverse de las Sagradas Escrituras, por compartir la palabra de la cual hace mención el apóstol Pablo, a la cual había encomendado a los ancianos, la palabra de la gracia. Y aunque ellos pasaron por el escenario de este mundo y ya no se encuentran entre nosotros, pero su legado y su mensaje sigue trabajando en los corazones de aquellos que recibieron esa palabra. Y aún nosotros fuimos afectados y tocados también por esos hombres que han pasado por nuestras vidas y han dejado un legado cuando nos compartieron de gracia lo que de gracia también recibieron, y nos seguimos edificando en amor mediante la fe que es en el Señor Jesucristo. Entonces, si bien él sabía del peligro al cual la iglesia se iba a enfrentar, también era conocedor de que lo que él había sembrado iba a dar fruto en la iglesia, y llevaba en sí poder para que los mismos hermanos siguieran edificándose en amor por medio de la fe. Por eso dice: en nada me he rehuido en daros todo el consejo de Dios, y habiéndoles encomendado a la palabra de la gracia, que tenía poder para que ellos siguieran sobreedificando. Y luego dice: ni plata ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Recordad las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por las palabras que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Amén. Entonces podemos tener una clara visión del concepto que tenía el apóstol Pablo en cuanto al ministerio que había recibido del Señor, de anunciar las palabras de esta vida, de anunciar las palabras de la gracia, y la comprensión que él tenía en el poder que llevaban para seguir sobreedificando a la iglesia. Por eso que él entendía, al igual que el apóstol Pedro y que tantos hombres de Dios, que el hombre es como la hierba, y la gloria del hombre como la flor de la hierba, que hoy es y mañana se seque, para nada sirve, más que la palabra de Dios permanece. ¿Qué significa? Que cuando uno siembra una palabra
que viene de parte de Dios, esa palabra permanece trabajando en los corazones y sobreedificándola a la iglesia para que ésta pueda alcanzar la medida y la estatura del varón perfecto. Por eso, para quienes fueron llamados al ministerio de predicar y de anunciar la palabra de Dios, nada va a impactar sus vidas, nada va a detenerle en cuanto al ministerio y al encargo que recibieron de parte del Señor por la comprensión que han llegado en cuanto al valor que tiene la palabra de Dios y el efecto que tiene en quienes la reciben. Hermanos, habiendo compartido entonces el capítulo 20, nos quedamos con esta meditación, dándole gracias a Dios que nos da entendimiento de su palabra para hablar con libertad sobre la misma. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por el entendimiento que nos trae en cuanto al valor que tiene tu palabra, Señor, y cómo ella permanece. Quiere decir que sigue haciendo una obra. Los hombres pasan, la gloria de los hombres pasa, Señor, pero tu palabra es la que permanece y sigue haciendo el trabajo en el corazón de aquellos en quienes fue plantada. Por eso, habiendo pasado a lo largo de los siglos tantos hombres que dejaron un legado y que marcaron a la iglesia, Señor, ellos pasaron, pero el legado no pasó. La gracia que compartieron permanece y sigue edificándonos en amor. Por lo cual te damos gracias por esos hombres y permite que en esta generación se levanten hombres y mujeres con el entendimiento del valor que tiene el hablar tu palabra como nos es enviada, dándote gracias mediante la fe que es en el Señor Jesucristo. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, agradecidos le estamos al Señor. Vamos a estar alabando su nombre. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,